Buenas jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la producción con dos insumos. Vamos a estar hablando sobre las isocuantas y la tasa marginal de sustitución. Como objetivos vamos a tener describir las isocuantas y estimar la tasa marginal de sustitución. Veamos ahora cómo se maximiza la utilidad cuando tenemos una función de producción con dos insumos. Ahora lo que vamos a hacer es que en lugar de variar un insumo, vamos a dejar variar dos insumos, x1 y x2. Y vamos a tener la siguiente función. Y es igual a una función de x1 y x2, los insumos variables. Y los demás se van a tratar como fijos. Entonces de x3 a xn son tratados como fijos. De esta forma, podemos ver la respuesta de producción de maíz en bushels por acre por la aplicación de dos tipos de fertilizante. Por un lado fosfato y por otro potasio, ambas en libras por acre. La respuesta la podemos ver en una función, gráfica o cuadro. Veamos un cuadro en la siguiente diapositiva. La respuesta de producción de maíz por la aplicación de fosfato y potasio la podemos ver en esta tabla. Aquí nos movemos en dos direcciones. Con la del potasio aumentamos en dirección hacia la derecha, como la marco aquí en esta línea roja. Sin embargo, también tenemos el aumento de otro insumo, el fosfato, en esta otra dirección, hacia abajo, mostrado en esta línea azul. La combinación de diferentes niveles de potasio con fósforo nos da las diferentes respuestas en la producción de maíz, como por ejemplo, en este 104 bushels por acre, con la combinación de 50 libras por acre de fosfato y nada de potasio. Podemos notar que hay otras combinaciones que nos dan un mismo rendimiento, como vemos en estos rendimientos circulados con el mismo color. Y también podemos ver cuál combinación de este cuadro nos provee el rendimiento máximo, circulado aquí en azul. Es de aclarar que este es el máximo observado en un ensayo, pero que la combinación verdadera de insumos que maximiza el rendimiento puede ser otro, generalmente una alrededor del máximo observado. En esta diapositiva vemos cómo se miran los datos de la tabla anterior en una gráfica. Siempre tenemos el insumo de potasio aumentando en esta dirección, marcada por la línea roja, y en el fosfato aumentando en la dirección mostrada por esta línea azul. La altura del gráfico representa el rendimiento del maíz, aumentando en dirección mostrada por esta línea verde. Se muestran unos valores en medio de la gráfica que representan diferentes rendimientos por diferentes combinaciones de fosfato y potasio, como ser este circulado en rojo. Los gráficos que mirábamos antes eran con un solo insumo y se observaba solamente dos dimensiones. Este gráfico da la sensación de tener una tercera dimensión. La superficie de esta gráfica la podemos asociar como a una montaña en la cual nos podemos mover en dos direcciones para cambiar de altura, norte a sur, dirección del potasio, o de este a oeste, dirección del fosfato. Y según la combinación, cambiamos de altura en la montaña, es decir, cambiamos el rendimiento. Por ejemplo, si nosotros camináramos en la montaña sin cambiar de altura, es decir, caminamos en una curva a nivel, se marcaría una senda como la vemos marcada aquí en morado. En una función de producción, a esa curva a nivel le llamamos isocuanta. Como vimos en la gráfica anterior, la isocuanta tiene una misma altura que representa el rendimiento y de ahí se deriva el nombre. Iso, que quiere decir igual, y cuanta es cantidad. Entonces, la línea que une puntos con una misma cantidad de producto, que es respuesta de diferentes combinaciones de insumos, se le llama isocuanta. La importancia de la isocuanta es que nos muestra la sustituibilidad de un insumo por otro, a medida nos movemos en la isocuanta. Esto quiere decir que podemos sustituir un insumo por otro, como por ejemplo, aumentar el potasio mientras reducimos el fosfato.
y nos mantenemos produciendo la misma cantidad. Esta sustituibilidad es beneficiosa ya que si un insumo se vuelve relativamente más caro, podemos ir sustituyendo por otro. La sustitución de insumos no solamente sucede con fertilizantes en cultivos, sino que también lo pueden ver que sucede en ganado, con concentrado y pasto, y otros ejemplos. La sustituibilidad la medimos con la tasa marginal de sustitución, TMS, e introduzcamos la noción que la TMS es la pendiente de la isocuanta, pero esto lo ahondaremos más adelante. Las isocuantas, para el set de datos y superficie de respuesta de maíz a potasio y fosfato, mostrada anteriormente, la pueden apreciar en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una gráfica con todo el set de isocuantas de maíz, cada una con su rendimiento escrito arriba y a los lados, y también incluye la isocuanta morada. La forma de asociar esa isocuanta morada de 104 bushels por acre con la misma isocuanta morada en la gráfica anterior es que aquí lo estamos viendo desde arriba, desde un ángulo superior, como que si estuviéramos viendo hacia abajo a la montaña desde un dron o helicóptero, y notáramos las curvas a nivel. Esto se parece a ver mapas topográficos con curvas a nivel, y así como estos cambian según la irregularidad de los terrenos, su superficie, así también existen muchas formas de gráficas de isocuantas, que responden a la forma de la superficie de la función de producción. Vean en la siguiente diapositiva la gráfica de las isocuantas según la superficie de respuesta de la función de producción. Aquí tenemos una gráfica con todo el set de isocuantas de maíz, cada una con su rendimiento escrito arriba y a los lados, y también incluye la isocuanta morada. La forma de asociar esa isocuanta morada de 104 bushels por acre con la misma isocuanta morada en la gráfica anterior es que aquí lo estamos viendo desde arriba, de un ángulo superior, como que si estuviéramos viendo hacia abajo a la montaña desde un dron o helicóptero, y notáramos las curvas a nivel. Esto se parece a ver mapas topográficos con curvas a nivel, y así como estos cambian según la irregularidad de los terrenos, su superficie, así también existen muchas formas de gráficas de isocuantas, que responden a la forma de la superficie de la función de producción. Vean en la siguiente diapositiva la gráfica de las isocuantas según la superficie de respuesta de la función de producción. En esta diapositiva se muestran distintas formas de gráficas de isocuantas en dos columnas, encerradas aquí en rojo, que corresponden a la forma de la superficie de función de producción que está a la izquierda de cada una, encerradas aquí en verde. Esas isocuantas marcan cómo es la sustitución de un insumo por otro, por lo que les debe de llamar la atención que hay muchos niveles en los que pueden sustituir los insumos. Unos se sustituyen perfectamente, hasta otros que no tienen sustitución. Rétese e identifique la gráfica que muestra sustitución perfecta entre los insumos y cuál gráfica muestra que no hay sustitución entre los insumos. Ahondemos más en la TMS. Se mencionó que la tasa marginal de sustitución es la pendiente de la isocuanta. Esto se observa cuando colocamos uno de los insumos en el eje vertical, en este caso es el X2, marcado aquí en rojo, y tenemos el otro insumo X1, marcado aquí en verde. Entonces la pendiente de la isocuanta en algún punto o en una sección correspondería el cambio en X2 por el cambio en X1, como se muestra aquí en la fórmula encerrado en morado. Si eso lo trasladamos al gráfico, eso sería la pendiente de esta línea celeste que marco aquí para esa sección de la curva. Aquí nuevamente podemos tener la pendiente para una sección o para un punto específico. El ejemplo anterior fue de la sección, y si quisiéramos la pendiente en un punto específico, la tasa marginal de sustitución sería la pendiente de la línea tangente a ese punto. ¿Cómo lo podemos pensar para este punto marcado aquí en morado con la línea morada? Es importante saber leer y transformar a la fórmula de la tasa marginal de sustitución en términos del cual insumo cambia
en el numerador y cuál cambia en el denominador. Por ejemplo, esta primera parte de la fórmula, encerrada aquí en naranja, se lee la tasa marginal de sustitución de x2 por x1. Al leerse así, quiere decir que estamos aumentando el x1 y este iría en el denominador. Y vamos a estimar cómo es el cambio en x2, que puede aumentar o disminuir la cantidad de este, ya que no siempre es de la forma que tenemos la isocuanta en la gráfica a la derecha, que claramente está disminuyendo. Si quisiéramos la TMS x1 por x2, podemos solamente tomar el recíproco de la TMS x2 por x1, como se muestra aquí en celeste. La disminución previamente mencionada de la tasa marginal de sustitución del gráfico a la derecha es un resultado directo del incremento decreciente de cada insumo. Una forma de obtener la tasa marginal de sustitución es comenzando con la diferenciación total encerrada aquí en rojo, que se lee el cambio en Y, es decir, el rendimiento, es igual a la multiplicación del producto físico marginal del insumo 1 por el cambio en ese insumo 1, más la multiplicación del producto físico marginal del insumo 2 por el cambio en ese insumo 2. Pero como sabemos que el cambio en Y es 0, porque estamos en la isocuanta, entonces podemos rearreglar la expresión y queda esta encerrada aquí en morado. Para estimar el cambio en x2 por el cambio en x1, el resultado es lo que tenemos encerrado aquí en verde, que es igual a menos el producto físico marginal de x1 entre el producto físico marginal de x2. Noten que lo que aumentamos es el x1. Entonces, la tasa marginal de sustitución que obtenemos con esa razón es la de x2 por x1. Como resumen, tenemos que la isocuanta es la línea o curva que une puntos de una misma cantidad de producto, al cambiar diferentes combinaciones de insumos. La pendiente de esta curva, en un punto de esta, es la tasa marginal de sustitución. Esta nos indica cuánto de un insumo tengo que aumentar al disminuir una unidad del otro insumo y, de esta manera, mantener la misma producción. Esto nos servirá después para obtener el óptimo uso de los insumos. Como frase, podemos citar: no hay sustituto al trabajo duro. Thomas Edison. Muchas gracias por su atención, jóvenes.